qué es lo que podría pasar con los supuestos críticos. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es que eh, se generen 1000 escenarios, o 5000 escenarios, o 10.000 escenarios. Y por cada VPN obtenido con cada uno de esos escenarios se iba formando una distribución. Y tal vez ahí algo que habíamos omitido era el cómo identificar a esos primeros supuestos que sí son importantes, o sea, cuáles son esas variables que afectan más al cálculo de este valor presente neto. Y para ello, una herramienta que no había mostrado, porque si nosotros hacemos, aquí voy a poner 1000 pruebas y vamos a correr la simulación. Teníamos nuestras dos versiones, ¿no? Nuestro VPN. Esto había que cambiarle el nombre, pero este era el probabilístico y este era el probabilístico ajustado por riesgos. Porque obviamente aquí lo que teníamos era una certeza de 48% de los casos en los que tenemos un VPN positivo. Si recuerdan, la regla de decisión del VPN era que si era mayor a cero se aceptaba el proyecto, pero aquí solo un 49% se volvía positivo. En cambio, en el otro caso un 77% cuando no estamos ajustando por riesgos. Esos riesgos, si recuerdan, los habíamos incluido aquí a través de las frecuencias que podrían tener estos eventos. Pero lo que iba era a cómo ir identificando qué variables deberían ser sometidas a estas distribuciones, ¿no? O sea, sobre qué variables podríamos hacer esta simulación. Si aquí ya hemos realizado una simulación y nos vamos a los gráficos de sensibilidad, por ejemplo, nos va a preguntar, en el caso del VPN probabilístico, cuáles son las variables que más están influyendo aquí como una contribución a la varianza en el cálculo de este VPN. Y las 5 que más están afectando son justamente los volúmenes de ventas. ¿No? Resulta que PicTech contribuye un 17.3% a la varianza, Exatec 11.2%, el costo unitario de la arenilla en menos 6.8%, los ETEC en volumen, en cantidad 6.4% y arcilla como costo unitario en menos 5.5%. Esto puede verse en distintas formas, pero lo que nos interesa acá es saber que si hay tantas variables que hemos incluido con sus respectivas distribuciones, ¿cuáles deberíamos priorizar? Obviamente, una vez realizada la simulación con este gráfico de sensibilidad, ya sabemos que lo que más ha afectado en toda esta simulación han sido los volúmenes de ventas de los ladrillos Big Tech, de los ladrillos Exatec y de los ladrillos Locetec. Es decir, las variaciones de esos volúmenes han sido los que más han contribuido a la variabilidad de ese VPN. Pero ¿cómo podríamos hacer esto de forma preliminar? Porque en un inicio, teniendo tantos supuestos en el, el proyecto, aquí como veíamos habían supuestos en cuanto a cuál es el volumen que vamos a vender, cuál es el precio que vamos a cobrar, cuánto van a costar los insumos, cuánto volumen de cada uno de los insumos se necesita para producir 1.000.000 de ladrillos, 1.000.000 de tejas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto le vamos a pagar al personal? ¿Cuánto nos cuestan los gastos operativos? En fin, con todos esos supuestos, varios de ellos van a influir en mayor y menor medida sobre este valor presente neto. Entonces, lo que se podría hacer es aplicar justamente aquí en las herramientas generales. Pueden encontrar uno que se llama análisis de tornado. Y este tornado les va a preguntar, ¿no?, sobre qué previsión vamos a realizar este ejercicio. Si ponemos el VPN probabilístico e incluimos todas las variables de decisión que hemos ido colocando, bueno, no sería necesario. Ahí está, las suposiciones. No sería necesario verlas
definido todavía como suposiciones, sino que aquí vamos a aprovechar que ya lo hemos hecho, pero podrían hacerlo ustedes eligiendo las celdas en el Excel. Lo que va a hacer este análisis de tornado es tomar variable por variable y va a recalcular ese valor presente neto, eh, colocando un más o menos 10 a 90%. Es decir, le va a incrementar un 10% al valor o le va a quitar un 10% a cada valor. Si digamos decíamos que el precio iba a ser 50, va a hacer un recálculo del BPN con 55, que sería un 10% más, y con 45, que sería un 10% menos, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir obviamente ese rango, ¿no? De 20 a 80%, es decir, serían 20 más, 20 menos, eh, y así sucesivamente con varios puntos de prueba. Y al recalcular esto vamos a saber cuáles son las variables que más han afectado al BPN. Entonces aquí lo que tendríamos es una antesala de sobre qué valores tener más prioridad para asignarle esas distribuciones. Y al igual que como lo que ha salido en el análisis de sensibilidad, pero una vez que ya hemos corrido la simulación, esto sería previo. ¿Y por qué sería previo? Porque, claro, si hay tantas suposiciones, digamos hay unas 200 variables, sobre algunas vamos a tener que priorizar el análisis de los parámetros y de cómo vamos a incluir esa distribución en el modelo, porque no va a ser muy factible que hagamos esa asignación de distribuciones en las 200 variables, ¿no? Y de todos modos, si aquí vemos, sale algo similar, ¿no?, a lo que habíamos encontrado en el análisis de sensibilidad, que es que las variables que más están afectando al BPN probabilístico, en este caso, son los volúmenes. ¿Cuánto vamos a vender de Big Tech, de Locetec, de Exatec, de Mística, de Alicántica? Y después está el costo de capital promedio ponderado. Y luego el costo de la arenilla, como salía en el análisis de sensibilidad. Pero aquí ya nos muestra el análisis de tornado en qué variables deberíamos fijarnos más. Porque obviamente aquí lo más sensible del proyecto, lo que más debería preocuparnos es que no se venda la cantidad que se había previsto. En otros proyectos puede ser otra cosa. En otros proyectos la variable más crítica puede ser el costo de algún insumo o pueden ser las inversiones que se tengan que realizar, ¿no? Podrían, de alguna manera, como no tenemos mucha seguridad sobre esos valores, podrían ser las que más afecten a este VPN. Pero en este caso, de nuevo, esto tendría que hacerse preliminarmente. ¿Por qué? Porque aquí se han usado todas las variables, ¿no? Aquí hay muchas más variables hacia abajo, pero aquí está mostrando las que más impactan. Y como ven aquí, si nuestro van en un principio era 1.400.000, resulta que si se incrementa en 10% o se reduce en 10% el volumen que esperábamos vender de este Big Tech, de estos ladrillos, entonces el resultado es casi que se duplica el valor presente neto o se reduce hasta casi cero en el caso de que eh, el volumen sea un 10% menor al esperado. Esto es como lo que hemos citado del apalancamiento, ¿no? Hay un impacto en la magnitud dependiendo de la variable que afecta más o afecta menos al PPN. Entonces, eh, aquí están los valores del BPN probabilístico. Podríamos hacerlo también con el otro VPN, pero hacia abajo y hacia abajo termina siendo 45.000 y hacia arriba 2.300.000, generando un rango de la diferencia entre estos dos y estas distintas explicaciones a la variación. Entonces, esto, de nuevo, subiendo, bajando esos porcentajes en cada uno de los valores. Entonces, ahí ya tendrían ustedes una mirada de cuáles son los que más afectan al cálculo del BPN y por ende hacer una revisión, ¿no? En este caso, por ejemplo, el área comercial es la que con mayor sensibilidad nos va a afectar al proyecto si es que no se desempeña como esperamos. Si no vendemos la cantidad que hemos previsto de Big Tech, de los ETEC, de Exatec, entonces el proyecto puede ser que no salga como esperábamos, ¿no? O si no se llega a crecer como quisiéramos.
Entonces ahí es donde ustedes tienen una versión preliminar de cuáles son las variables que más afectan. Y una vez que ya hacen el ejercicio de establecer los parámetros, las distribuciones que mejor se adecúen a esas variables, entonces ustedes pueden hacer esta simulación. Y luego de la simulación, nuevamente, pueden ya poner un gráfico de sensibilidad, como en este caso, y de nuevo, se repite, ¿no? En algunos casos va a variar un poco porque obviamente no en todas las situaciones va a poner como son variables aleatorias, estocásticas, bajo ciertos parámetros aleatorios. Eh, pero vamos a tener ya una mayor claridad de a quién exigirle un mayor, em, a quién asignarle ciertas responsabilidades para que el proyecto salga bien, ¿no? Si por ejemplo aquí hubieran salido variables como el costo del insumo o el costo de capital, aquí en octavo lugar está el costo de capital, obviamente el área financiera o en el caso de los insumos o de la producción podrían ser las operaciones las que tengan una mayor responsabilidad de asegurarse, ¿no? De que los supuestos funcionen como se habían previsto. Pero bueno, creo que quedaba eso por desarrollar. No sé si ustedes también lo han podido ver, lo han podido correr sus simulaciones. ¿Qué preguntas han surgido? ¿Cuáles han sido los inconvenientes? Gelly nos compartía, ¿no? Que ha tenido este problema con el Excel, con el Crystal Ball, pero bueno, no sé si eh, han surgido otras dudas o si más bien está. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, Gelly, adelante. Licenciado, yo tengo una consulta. Ya que estaban establecidos ya los rangos que íbamos a tener para el Crystal Ball. Sí, A mí me ha surgido la pregunta, ya tenía la idea del máximo y el mínimo en el volumen de uniforme discreta, pero en el tema del costo de la arcilla, ¿de dónde, cómo ha ingresado para el beta y para el alfa? Porque no sabía qué, o sea, qué dimensión voy a tomar en los gráficos. ajá. Están acá, pero no sé si te refieres a cómo hemos establecido Sí, ¿cómo se ha específicamente, establecido para el Crystal Ball? o sea, cómo hemos definido que sean 2 y que sean 7, o cómo los No, colocamos en el en Crystal Ball. realidad, ¿cómo lo hemos puesto en el Ah, ya, Crystal Ball? ok. Por favor. Claro que sí. Volvamos acá a los costos de producción. Y en estos costos unitarios de los insumos, habíamos dicho que ya no íbamos a usar una distribución uniforme, sino más bien una beta. Y aquí están los cuatro parámetros, ¿no? El mínimo, el máximo, y el alfa y el beta. Y como los hemos eh, anclado aquí a los datos que ya estaban copiados en la hoja de trabajo, aquí simplemente le he puesto la celda, cosa de que podamos copiarla. Entonces, aquí está el alfa y aquí está el beta. Y si no te aparecen, probablemente es porque no has tomado la beta. En este caso hay una diferencia entre las herramientas, porque lo que es beta para Crystal Ball es, aquí está la galería de distribución, aquí está. El beta PERT, por ejemplo, no tiene un alfa y un beta. Simplemente tiene un más probable al medio. Eh, como dato, ¿no? Porque esto igual se puede sesgar. Es decir, si tienen un mínimo de 18 y un máximo, digamos, de 50, yo lo puedo sesgar eh, positivamente al decir que el más probable es el 20. El más probable va a ser el 20, el que está aquí, pero vamos a tener un máximo y un mínimo también. Pero de repente no te han aparecido el alfa y el beta Kelly porque no era el beta PERT, sino el otro. El beta, el que ya te pregunta por el mínimo, el máximo, el alfa y el beta. Pero no sé si era eso a lo que te referías. Habría que aquí mostrarle cuáles son las celdas, ¿no? Y Es su que en mínimo. realidad estaba buscando en el Crystal Ball en definir su posición y solo me salían las normales, normal, triangular, uniforme y no sabía qué más. Por eso no sabía cuál. Ah, ya. Entonces debe ser un tema de esta cuestión. En la galería
aquí en el panel de la izquierda hay un botón que dice todo, otro que dice básico. En el básico a veces solamente salen esas que son las más Sí, esos, utilizadas, ¿no? esos Exacto, son los que me normal. salían. Entonces no sabía cuál utilizar en ese ámbito porque he visto el Sí, ejercicio. sí, no, es una pregunta que a veces con estos programitas, lo que había que hacer era extender, ¿no? La galería a todo o a favoritos una vez que vayan colocándolos. Pero aquí cuando tienen todos ya aparecen más alternativas. Por el básico no aparecía el beta, pero ya en el todo está aquí el beta. O como les digo, a veces el beta PERT se utiliza también. Es como el beta PERT se parece mucho al triangular. En el triangular tienen un mínimo, un más probable y un máximo, pero aquí, como ven, es un, la forma de la distribución es precisamente un triángulo, ¿no? O sea, es sumamente eh, cerrada en el sentido de que pueda tener algún tipo de eh, forma, como vemos aquí, ¿no? En el PERT. El PERT era el que habíamos usado en los riesgos, ¿no? Entonces decimos un mínimo 18 más probable máximo. Y de nuevo, ¿para qué sirve esto? Para que Crystal Ball asigne los valores para cada escenario en función a estos criterios, a estos parámetros. Así que así colocábamos el beta. No sé si está mejor, Kelly. Sí, licenciado, ya he abierto la galería y ahí ya me sale todos los diferentes, ¿no? Lo que no encontraba. Exacto, buenísimo. Y de todos modos, si van surgiendo nuevas dudas, las hacen notar. No sé si habría alguna otra consulta, por ejemplo. El programita es eh, como para ejercitarlo, ¿no? En el RISC, como les decía, hay más flexibilidad porque directamente aquí en la función uno puede ir escribiendo lo que necesita, pero aquí es como una caja negra, ¿no? No sabemos qué está haciendo por dentro en términos de cómputos y demás. En el RISC es más abierto esto, pero también el RISC es mucho más costoso, así que vamos a guardar nuestros días de prueba para otras tareas en el semestre. Pero bueno, más dudas, no sé, alguna cosa que haya surgido, que haya obstaculizado, o sea, algo de lo que hemos visto, no sé si quisieran que se repita o... Buenas tardes, licenciado. Adelante, Rochelle y luego David. Ya. Lice, yo he intentado hacer el ejercicio Sí. y mi computadora, no sé si es muy lenta o el procesador o algo, que no lo permite y se cuelga y se borra toda la información y hay que volver a iniciar y volver a iniciar. Así Mm. que quería saber si para las prácticas va a ser necesario que todos tengamos este Crystal Bell o solamente una persona del grupo, porque incluso a mí me está perjudicando la aplicación para mis otras materias. El Excel muchas veces no quiere abrir y se cuelga el Webex y así que lo estoy queriendo borrar también. Sí, Rochelle, no te preocupes, es en un ejercicio, por ejemplo, de las actividades que hacemos, no les pondría algo tan extenso, porque ahorita em, con 1000 pruebas, esto está corriendo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, si medimos ahorita en segundos, le está costando con 1000 pruebas solamente, pero es por la cantidad de supuestos que le hemos metido, especialmente aquí, ¿no? En las pérdidas por riesgos, pucha, hay cuántas celdas, a ver aquí. Eh, Casi 100, ¿no? Y aquí otras. Entonces, está seguramente afectando eso. Lo que podrías hacer para revisar si es el cristal ball o no, es llevar las pruebas a un número mucho más pequeño, digamos 100. Entonces, si haces 100 aquí, obviamente no va a salir una distribución eh, tan visible como habíamos hecho antes, pero debería acabar eh, rápidamente para saber, ¿no? Si es eso. Y luego ya le vas aumentando si es que te va exigiendo, pero no en un ejercicio así de actividad o de algo como para presentarlo en la hora y media que tienen para hacer eso, no es posible que les pida algo así. Solo necesitarían que una persona
esté corriendo el software y obviamente que ustedes colaboren en demostrar el entendimiento de lo que se está haciendo en la simulación. En realidad eso es lo de fondo, ¿no? Que demuestren que saben de qué se trata esto. Pero no es nada exigente así, Rochelle. Ok, Lice, gracias. No, no te preocupes, desinstalarlo nomás si está muy pesado. O sea, de todos modos, cuando necesitan así software potente, eh, ya van a ir, digamos, perfilando, ¿no? Hacia dónde quieren aprovechar mejor las herramientas. David, querías comentar algo. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda en cuanto a la inversión en propiedad, ¿Ya? planta y equipo. En el enunciado nos menciona 9 activos, sin embargo, solo nos da 8 montos de erogación y en el Excel también se repite el monto de 95,000 en tinglado de metal y horno de cocción. Entonces tenía esa duda, licenciado, por favor. Claro que sí. Horno de cocción 190 y este es 140. Ok, revisaremos aquí el planteamiento. Este, ¿no? Inversión en propiedad, planta y equipo. Cada activo exige, ¿cuál sería, David? Sería el monto de 95,000 tinglado de metal, licenciado, en el Excel. Se repite y horno de cocción también. Ah, ya. Tinglado de metal 95, ¿no? Ajá, debería ser 240. Sí, no estaría en ese orden, licenciado. Ajá. Cada activo exige 35, 17 y medio, 21, 24 y medio, 21, 70 y 95. Claro, este es el que 200. Ah, no, está bien. Ah, el tinglado. Ah, ya. El terreno, el dato del tinglado es el que está apareciendo aquí. Claro. No le hemos puesto aquí el 95, ¿no? Ese es un error que entre este y este debería haber un 95 adicional, tienes toda la razón. Porque 240 pertenecen al terreno, que son los 240 que están. Pero tengo muchas pestañitas aquí de Webex. Ahí está. El terreno es 240, que es el que está acá. Y el siguiente debería ser el 95 del tinglado de metal, pero aquí no aparece directamente, se va al 35 de la tolva, ¿no? 17 y medio con la banda transportadora, que son dos. Luego los cuatro molinos, las dos malaxadoras, y esto ya está en el orden, creo. Así que tienes razón, aquí hay que aumentarles en 95,000. Pero no sé si era solamente eso, David. Creo que había otra cosa que te has dado cuenta. Solo era eso, licenciado, gracias. Ah, ya, ok. No te preocupes, más bien gracias a ti porque, como ven, esas equivocaciones pueden costar duro. Veremos cuánto. Ahora era un tema de que no lo hemos incluido aquí. Aquí falta un 95 para que todo tenga concordancia con el planteamiento. Pero es bueno por eso siempre revisar y le agradecemos a David. Lo voy a incluir en el ejercicio. ¿Alguna cosa más de repente de ese tipo? Aquí le ponemos un 95K. Listo. ¿Algún otro detalle sobre el que quisieran eh, indagar, absolver dudas? Licenciado, buenas tardes. Buenas, Brian, adelante. Tengo una consulta en cuanto al evento y a la frecuencia, ¿no? El evento, no ve como el paro de transporte o los robos o los incendios, ¿se basa en un análisis histórico en cuanto según el ámbito social o se basa en otro, tal vez en otro análisis, licenciado? Porque esto ya Sí, entra directamente en el ejercicio.
Claro, Gracias. es justamente eso que dices, ¿no? Más bien gracias a ti. Es más o menos analizar históricamente si lo llevamos a términos anuales, porque el ejercicio está en años, ¿no? Em, cada cuántos años vemos por lo menos una vez un paro de transporte. Y como les decía, ¿no? Esto estaba un poco en términos pre-pandemia. Ahora es menos frecuente, pero ya los paros de transporte hasta antes de la pandemia eran pues por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces estos decíamos, estamos seguros que por lo menos, no seguros al 100%, pero de acuerdo a los comportamientos históricos, por lo menos una vez al año esto se da. El bloqueo de caminos, de repente 2 veces al año. Y de nuevo, varios de estos supuestos, en un emprendimiento al menos, son muy difíciles de trazar con la consistencia que querríamos habiendo tenido ya una trayectoria, ¿no? Un recorrido, digamos. Entonces, para eso les mostraba el ejemplo del ajuste por lotes, ¿no? Aquí, si ustedes estaban haciendo un proyecto de construcción en una empresa de obras civiles de un edificio, tal vez tendrían una mayor claridad de cuál podría ser el comportamiento o la distribución de estos insumos. Entonces podrían directamente, al tener datos históricos, podrían agarrar el crystal ball y podrían ajustar a la distribución de datos, ¿no? Ahí me quito mi rango. Pero ahí estaría, ¿no? Digamos aceptar, entonces él va a ajustar en función a los datos cuál se corresponde mejor en función a ese histograma de frecuencia que está ahí atrás. Y con estos vamos a poder comparar y vamos a tener una distribución ahí asignada por el comportamiento histórico. Pero el dilema es que en un emprendimiento casi no tenemos, o tendríamos que tener una recopilación de los datos históricos de cada uno de estos eventos. Así que sí lo hemos hecho como en la mayoría de los casos en este proyecto vía método Delphi, ¿no? Vía reunión de los que involucran el proyecto y analizar, indagar lo que, por ejemplo, en ingresos es, ok, cantidad, esperamos vender 820, pero sabemos que esto puede caer entre 600 o 1000, o que de repente no es una distribución uniforme discreta, sino una triangular, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí de repente son los mismos parámetros, 600 y 1000, voy a poner ahí manualmente, 600 y 1000, pero sabemos que el más probable es 820 porque es el que habíamos predicho. Entonces cuando Crystal Ball elija estos valores, ya vas a ver que es más probable que se tenga que acercar aquí al medio. No como en el otro caso, que como era uniforme, podía elegir cualquiera, era equiprobable en cualquiera de los casos de la distribución, que además era discreta, ¿no? Que no tenía decimales. Entonces, esa es la idea de que tengamos que hacer ese ejercicio, ese análisis de cómo asignarle. Ahora, de repente, claro, es perfectamente válido que aquí alguien diga, no, para mí el paro de transportes ya no va a haber porque, no sé, nos vamos a volver un país muy pacífico y ya nunca nadie va a bloquear nada. Entonces, esto podemos ir asignándole diferentes valores. Pero de todos modos, como está basado también en el teorema del límite central, en el que las compensaciones entre algunas cosas en las que hemos podido exagerar o algunas cosas que hemos podido subestimar, de alguna manera se terminan compensando a veces. Así que, bueno, trata de ser un intento, ¿no? De aproximación a cómo anticipar el futuro, aunque eso es imposible, pero trata de tomar en consideración más elementos. Eso, más cositas que hayan podido surgir, que hayan podido revisar. Eco. Gracias, Brian. Que al final parece que quisiéramos, ¿no? Usar un método cuantitativo para definir todos los supuestos, o sea, sería eh, para tener más seguridad, ¿no? Muchas veces que hablamos de métodos cuantitativos, eh, parecería que nos dan más certidumbre sobre lo que va a ocurrir, pero no hay que olvidar que esos mismos métodos han sido, pues,
construidos a lo largo de la historia bajo ciertos cánones de orden simbólico también. Ahí les recomiendo a Kurt Gödel, que demuestra cómo hasta en las matemáticas ahí se ve las inconsistencias, ¿no? Y bueno, no por eso son infalibles, digamos, al menos en estos tiempos donde todo es medio incierto. Pero, bueno, son los ejercicios que utilizamos para tratar de aproximarnos lo mejor posible, ¿no? O por lo menos saber en qué variables tenemos más susceptibilidad de provocar algunos desmanes de que no terminen siendo, ¿no?, un proyecto generador de valor. ¿Alguna cosa más de repente han visto por ahí? ¿Alguna duda, algún elemento? Este sería el pendiente ahora, ¿no? Este costo de capital promedio ponderado que sigue definido ahí, como han debido hacer en ejercicios en Finanzas 2 y demás, sigue siendo una distribución basada en esta categoría normal con media y desviación estándar como parámetros, ¿no? Es una distribución normal, 0,1, ¿no? La media es 0, la desviación es 1. Y es a lo que nos vamos a dedicar ahora en la materia. Pero bueno, paso a eso si es que no hay más consultas, más detalles. Bueno, ahí vamos a revisar si usamos RISC en algún momento, porque si el Crystal Ball les ha dado algún inconveniente, también el RISC o el RISC Simulator son todavía más exigentes, más pesados a veces. Pero de nuevo, son herramientas, son aproximaciones para que ustedes vean cuáles han sido, ¿no?, las distintas formas en las que hemos querido abordar este tema de la incertidumbre, este tema de qué hacer con el hecho de que la información que tenemos disponible no necesariamente va a funcionar de la misma forma a futuro, y de que igual pueden haber algunas variables con las que tenemos que tener más cuidado y con las que tenemos que procurar que se cumplan lo mejor posible. Bueno, dicho eso, entonces, si es que no habría más dudas, a esto me refería, ¿no? Hemos usado el Crystal Ball porque tenemos varias licencias y no hay tanto problema, pero estos son un poquito más pesados. La ASFI, las entidades de intermediación financiera, están cada vez más usando at-risk, por ejemplo, pero en el fondo la lógica es la misma, ¿no? La lógica es tratar de anticiparnos en términos de certeza, como dice aquí, ¿no?, probabilidad de 85% para que el rango esté entre 9 millones y 1.200 millones, ¿no? Esa era la valorización. Justo les mostraba porque veía que no les había compartido esto del análisis de Tornado. Aquí estaba la sensibilización de variables sobre la que se ha hecho varios de los supuestos en el caso del Actius Ball y que se suministren, ¿no? Todas esas decisiones metodológicas que se han ido aplicando a esa valorización. Ahora, ¿qué seguiría? Ya concluyendo esta fase de revisión de las anteriores materias. Justo, esta estimación de la tasa de descuento, ese costo de capital promedio ponderado, ¿de dónde viene? Aquí es un costo de capital promedio ponderado que va a venir de los costos de cada fuente de financiamiento y principalmente el costo del patrimonio, el capital propio. Va a venir a través del modelo de evaluación de activos de capital, que es el más utilizado, más ampliamente utilizado en el mundo. Entonces, para eso vamos a utilizar esos tres insumos, que son una tasa libre de riesgo, una beta y una prima de riesgo del mercado accionario. Pero ahí parece bastante sencillo, ¿no? Parece una suma con una multiplicación y todos diríamos cuál es el meollo por detrás. Si es tan sencillo, ¿por qué no obtenemos los datos ya? Y pues de nuevo, esto puede estar sujeto a discusiones, a puntos de vista. Como les dice aquí, todos esos son los supuestos en los que se ha basado esta valorización, porque tendríamos que establecer criterios para saber qué es libre de riesgo. Libre de riesgo, para algunos es simplemente la tasa de los títulos del gobierno, de los títulos con riesgo soberano al menor plazo posible. Pero nosotros vamos a problematizar eso.
Lo propio con la beta, ¿no? La beta es, bueno, si lo quieren, digamos, matematizar, es la covarianza entre el activo N respecto de la cartera de mercado sobre la varianza del mercado. Pucha, así conceptualmente parece de memoria, ¿no? Pero el punto está en de qué nos sirve, cómo interpretamos esa beta y cómo llegamos además a una beta que sea adecuada o adaptada a nuestro entorno. Es por eso, si ven aquí, hay un elemento adicional que es la prima de riesgo país, o que en el caso de esta valorización se llama country risk, ¿no? Será lo mismo hacer negocios en Bolivia que en México, que en Alemania o en Afganistán. Uh, no creo que sea así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo incluir estos elementos. Entonces ya acá se ejemplifica, ¿no? Cómo se ha llegado para Lactus Ball a un costo de capital de 13.03 y aumentando estos valores, pues llegar a una tasa de costo de capital promedio ponderado que en nuestro ejercicio era 10, algo aquí es 10.29, por ejemplo, ¿no? Y con esa tasa de descuento vamos a poder hacer nuestro ejercicio. Lo siento. Bueno, entonces eso es lo que hay que abordar en esta materia, ¿no? Cómo hacemos el cómputo de una tasa libre de riesgo, a qué nos estamos refiriendo con prima de riesgo del mercado accionario. Estos, ojos, son anexos en el informe del ejemplo que les compartía, porque es de donde provienen los cálculos, ¿no? Pero ya la racionalidad está en el documento aquí de cómo se ha hecho para determinar eso, ¿no? O en el cálculo del riesgo país, por ejemplo, y para Bolivia con las calificaciones que tenemos. Ojo que nos ha costado colocar hace semanas deuda al 7.5, así que eso también se está eh, teniendo que considerar ahora. Y el cálculo de una beta, ¿no? A partir de unas muestras globales. Entonces, ¿qué vamos a llegar? A lo que habíamos mostrado. El valor presente del flujo de caja libre, que en la versión de nuestro ejercicio sería esto, pero esto es una versión proyecto, ¿no? O sea, tenemos un BPN para un proyecto de inversión. Esto convertirlo en versión corporativa. Si recuerdan, con quienes hemos compartido en Finanzas 1, hacíamos los flujos libres de la firma y el flujo libre del patrimonio. Bueno, esto es la versión proyecto, pero ahora vamos a volver a esos flujos libres para hacerlo a nivel corporativo. Entonces, este flujo de caja libre le vamos a sumar un valor residual descontado, que vendría a ser, en el caso del proyecto, este que está aquí al final, ese sería el valor de caja descontado, y tendríamos el valor presente descontado de la empresa. Ahora, a ese valor presente descontado le vamos a sumar la liquidez inicial, le vamos a quitar la valorización de mercado de la deuda, de las emisiones de valores, de los préstamos que tiene la empresa, y con eso vamos a tener el valor de las acciones o del paquete accionario del patrimonio de la compañía. Así que, bueno, una versión muy reducida, ese es el contenido de esta materia de Finanzas 3, es llevar todo lo que hemos aprendido en términos de proyectos y también de análisis, ¿no? En retrospectiva, pero ahora ya tratando de llevarlo hacia futuro. Si nuestro objetivo es maximizar el valor, bueno, nos trataremos de aproximar a qué cosa es ese valor. Así que bueno, no sé si habría alguna consulta, comentario, pero esta ya sería la primera parte de nuestro contenido de la materia, ¿no? Partimos recapitulando el objetivo de maximización de valor y por qué está sujeto a distorsiones, por qué no es tan sencillo como agarrar y aplicar alguna fórmula y pensar que ya tendríamos una versión plenamente válida para decir cuánto vale una empresa. No es tan sencillo. Cómo deberían funcionar las decisiones que apuntan a ese objetivo y cómo funcionan en realidad, ¿no? O sea, qué conflictos surgen en el trayecto. Yo quisiera que la gente se comporte de cierta forma, pero en realidad no se comportan como uno quiere, sino como la realidad más compleja determina. Entonces, ¿qué alternativas también existen de solución para amainar ese impacto de distorsión? Entonces,
todo ese conocimiento que han ido revisando en otras materias, como me comentaban, han usado también Crystal Ball, han usado eh, Excel seguramente para hacer cómputos, todo ese conocimiento conceptual de marcos de trabajo, ahora deviene en cómo valorizamos una empresa. Y para eso deberíamos partir justamente con el objetivo, ¿no? Que desde Finanzas 1 insistimos es este, maximizar el valor. No significa que no importe la maximización de ingresos, no significa que no importe la maximización de la rentabilidad o de las utilidades, pero siempre y cuando se supediten a esta maximización del valor. ¿Por qué es bueno reiterarlo? Porque a veces la miopía nos hace incurrir en que yo para ser más rentable voy a empezar a comprar insumos más baratos, por ejemplo. Yo para ser más rentable voy a dejar de gastar en publicidad y en promoción. Yo para ser más rentable voy a dejar de gastar en investigación y desarrollo. Y lo que estoy haciendo ahí es dispararme en el zapato, ¿no? Probablemente no me dé cuenta en la inmediatez, pero a mediano y largo plazo se va a ir viendo que yo he afectado la reputación, la apreciación, eh, cómo es que el público valora justamente lo que yo soy como empresa. Entonces, mucho cuidado con que se confundan esos conceptos. El valor tiene que ser siempre la máxima prioridad, aunque a veces parezca que estamos dejando de vender un poco eh, para mantener nuestra posición en el mercado, por ejemplo, aunque a veces parezca que estamos dejando de ser más rentables de lo que podríamos, porque precisamente estamos entregando un producto de alto estándar de calidad. Entonces algunos van a ser miopes en ese sentido, no van a pretender que la cuestión del valor no tiene importancia, que no tiene ningún sentido, y más bien van a afectar a la empresa en el largo plazo. Ese inmediatismo es el que hay que remover de nuestras mentes, porque hay gente que, claro, sobre textos de irse solamente al resultado, lo único que importa es el resultado, lo único que importa es vender más, ¿no? Y justamente por vender más has terminado saturando el mercado, has terminado eh, de una manera hastiando, ¿no?, a tus propios clientes porque no has sabido leer que ese valor más bien está traducido en muchas otras múltiples formas. Entonces, si bien algunos dicen este valor es imposible de determinar en mercados como el nuestro, que son incipientes porque hay muy pocas empresas que emiten acciones en la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo, en realidad no se trata tanto de la cotización, porque ahí se estaría confundiendo ese término. Una cosa es lo que cotiza en el mercado y otra cosa es lo que aprecia el público de tal empresa. No puede agarrar y decir solamente en mercados desarrollados donde hay cotizaciones que hemos mostrado varias veces, no son esas gráficas que están ahí mostrando cómo sube y baja esa cotización, fruto de que hay agentes que a través de la oferta y la demanda están interactuando. Nosotros con la valorización lo que estamos tratando de hacer es acercarnos a esa cotización lo mejor posible, pero nunca le vamos a chuntar, ¿no? Así, con exactitud de 2 decimales clavado, ¿no? Eh, precio de esta acción, el valor de esta acción es 18,27, sino más bien vamos a tratar de, a través de la metodología de evaluación intrínseca, vamos a tratar de aproximarnos a esa cotización que está ahí en el mercado. ¿Mm? Así que, bueno, para eso habría que hacer algunas desmitificaciones previas, porque White lo señalaba muy bien, ¿no? Decía, el cínico es ese que conoce el precio, o podríamos decir la cotización de todo, pero el valor de nada. Uno puede conocer el precio de muchas cosas en el mercado, pero no necesariamente el valor, porque para algunos algo puede ser más valioso de lo que para otros. Y no saber, tener una idea de qué es lo que está apreciando el público. De nuevo, ¿no? Alguien puede ir con toda la gana de incrementar las utilidades y por ende dejar de dar servilletas en la comida porque las servilletas son un gasto insulso, o cobrar por las salsas. Entonces ahí por cobrar un peso por las salsas, por ganarte un peso por las salsas, has terminado
generando una rencilla, ¿no? Con tus comensales de siempre que se han enojado porque les has querido cobrar un peso por una salsa que no es gratis, entonces te han dejado de comprar. Ese rato ha sido más rentable, efectivamente, pero con el transcurso del tiempo, obviamente has dejado de tener clientes y incluso has generado una animadversión. Entonces, este valor por eso es tan complejo. Y aquí hay quienes se defienden diciendo cosas como que en realidad no importa el valor porque siempre va a aparecer alguien al que le puedas chantar cualquier cosa, ¿no? Al que le puedes encajar cualquier producto o servicio. Entonces, es esta teoría de siempre hay un tonto que va a terminar comprando, ¿no? Lo que sea que tú pongas allá afuera. El dilema es que, como dice ahí, ¿no? Si ese tonto mayor no aparece, ¿no? Estamos en problemas, porque lo que hemos hecho es destruir la reputación, la imagen, la posibilidad de que nuestra propuesta de valor siga siendo algo apreciado por el público, ¿no? Entonces, como dice ahí, no se puede ganar algunos dólares pensando que hay que comprar barato y vender caro en todos los casos y que no importa si al final le solucionas o no le solucionas problemas reales a la gente. Porque por último tú tienes que hacer negocio, ¿no? A ti no te tiene que importar para nada si es que lo estás ayudando, si lo estás perjudicando. La cosa es que el otro, y ahí se agarra muchas veces de esa idea, ¿no? Mientras haya consentimiento mutuo, mientras el otro me haya aceptado en su libre albedrío, si quiere, entonces yo nada tengo que hacer. Pero vos sabes que lo que le estabas vendiendo no era tan bueno como tú decías. Sí, pero el otro me ha aceptado, ¿no? Debería haber averiguado, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. Bueno, ahí hay distintas posiciones sobre lo que eh, al final pues hay varios empresarios que se preguntan, ¿no? ¿Por qué yo no vendo más? ¿Por qué al otro le va bien? ¿Por qué a mí nunca me va bien? Y luego le haces notar, ¿no? Estas cosas y eh, le muestras, ¿no? Le ejemplificas. Le haces evidente que posiblemente tú en tu eterna angurria estás tratando de forzar esta aceptación del producto del servicio. Y el otro de repente te acepta una vez, dos veces, pero ya luego se da cuenta de que hay versiones mejores, de que hay quienes tratan mejor, de que hay esto, de que hay el otro. Entonces, es peligroso esto de subestimar el valor, ¿no? Especialmente, como dice aquí, si ese tonto que va a comprar cualquier cosa no aparece en el momento correcto. Si seguimos de alguna manera insultando o ofendiendo, ¿no? A nuestro mercado, a nuestro público, porque obviamente no es gente tonta. A veces incluso puede parecer, o algunos compran, ¿no? Por curiosidad las primeras veces y se dan cuenta de que lo que tú estás haciendo es más bien ofrecer un producto de menor estándar al mismo precio, o estás enalteciendo demasiado las características o los atributos de lo que tú ofreces. Y el otro no te va a reclamar, ¿no? No te va a decir ese rato que tú te vas a ir con la idea de qué capo eres para los negocios porque le estás pudiendo vender algo que en realidad no cumple con ese estándar, no satisface lo que tú le has vendido. Pero todo ese rato, o sea, si eres miope, vas a pensar que es un acierto, ¿no? O sea, que tiene alguna especie de connotación positiva haber hecho eso. Pero no te vas a dar cuenta de que el otro ya pues se va a encargar de referenciar a todo el público, a toda la gente, especialmente hoy en día con redes sociales, respecto a que no, no cumple en realidad, no satisface la expectativa. Y luego tú recién te vas a estar preguntando por qué ya no vendo tanto o algo así, y se complica, ¿no? Así que por eso es que es necesaria esta desmitificación preliminar respecto al valor, porque aquí hay un primer mito, ¿no? Un mito tiene que ver con que si los modelos de valorización son cuantitativos, es decir, como vamos a usar matemática en el modelo, entonces el resultado es objetivo. Y esto no es así. No porque estés usando matemática, tu resultado es definitivo, está tallado en piedra, es superior, es más importante. No. Aquí lo que hay que saber es que como lo que estamos haciendo es una aproximación a esa cotización, queremos procurar anticiparnos a los movimientos en esa cotización. No puede haber algo que sea totalmente preciso. No, no es como aquí dicen los idealistas quisieran pues, que sea un valor
verdadero, un valor justo, un valor imparcial, ¿no? Siempre hay sesgos en el proceso, porque el que está ejecutando esa valorización es una persona, como persona de carne y hueso, aunque no quiera reconocerlo, está pues empapado de ideas, de pensamientos, de posiciones metodológicas que incluso muchas veces la persona se cree, ¿no? Objetiva o se cree completamente libre de alguna de estas influencias porque está reproduciendo tal y como le han dicho. Pero nunca he cuestionado los orígenes, digamos, de estas metodologías. Entonces aquí es donde es más difícil que reconozca que en realidad los orígenes de la ciencia misma son pues metafísicos, ¿no? O sea, son difíciles de llevar a contrastación falsacionista, digamos. Pero este sería una primera advertencia, ¿no? No porque estés usando matemática, no porque estés en finanzas llegando a usar números, a computar números, tu resultado es objetivo. Es más, en ciertos procesos de adquisición y fusión, la mayoría de las veces hay dos valuaciones, ¿no? Una del que está pensando comprar, otra del que está pensando vender, y las dos obviamente tienen eh, sus sesgos, ¿no? Entonces, un segundo mito, si la evaluación se realiza correctamente, es perdurable en el tiempo. Mientras más profundamente se haya investigado, entonces automáticamente voy a poder decir que eh, es una valorización que se va a mantener en el tiempo. Y esto también es mentira, ¿no? Dice ahí, el valor obtenido va a ser afectado por todo tipo de información. Y esa información va a ir cambiando. O sea, la realidad allá afuera va cambiando. Cuando veamos valorización de títulos de renta fija, por ejemplo, de bonos, ustedes se van a dar cuenta de que lo que hoy vale 10.000, mañana vale 9.997 y pasado mañana vale 10.014. ¿No? ¿Por qué? Porque las tasas están cambiando, fruto de la oferta y la demanda, los rendimientos están cambiando, entonces hay una actualización iterativa del proceso. Y si bien puede ser una pauta, esta valorización para un momento dado, la tenemos que estar actualizando y la tenemos que estar haciendo concordante con los modelos de negocio, con el entorno económico, con las expectativas a futuro, en fin. Un tercer mito. La buena valorización provee estimados precisos del valor. Creo que es similar al primer mito, ¿no? Aquí no es tanto la objetividad la que se pone en duda, sino de que hay exactitud respecto del valor. Es a lo que me refería, ¿no? Uno va a decir que es 26.04 la valorización de una acción. Y resulta que al día siguiente esa acción ha subido a 188.44. Una cosa por el estilo. Entonces aquí obviamente va a surgir el por qué. Porque aquí ya no estamos basándonos en la doble partida, ¿no? O sea, a pesar de que estamos en finanzas corporativas, ya no estamos orientados a que todo tenga que ser exactamente llevado al mismo resultado. Como dice ahí, va a existir incertidumbre sobre los números finales porque hay distintos tipos de suposiciones, supuestos que se utilizan en este proceso. Como han visto en el caso del Actios Ball, en esa proyección de estados financieros, hay que conversar, ¿no?, con los ejecutivos para saber cuáles son sus planes a futuro, por último. Es decir, si yo sé que ellos están pretendiendo abrir una nueva planta en Ibirgarzama, tendremos alguna idea de cuánto quieren vender de esa planta, ¿no? Y en función a cuánto quieren vender y a cuánto quieren crecer y a cuánto quieren eh, cubrir del mercado, yo pondré algunos ingresos en mis proyecciones y demás. Pero esto, de nuevo, va a estar sujeto a expectativas, va a estar sujeto a decisiones que, por supuesto, se van a basar en datos históricos, en investigación, en las respuestas propias del público. Preciso que debería ser solemnizado, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar también. El cuarto, como ven, estamos haciendo mucha interpelación a los métodos cuantitativos, ¿no?
mejor predictor de la realidad. ¿A qué me refiero? De que muchas veces se ha intentado a lo largo de la historia reemplazar, por ejemplo, este modelo de evaluación de activos de capital, al KPM, por otras versiones que son más sofisticadas, pero ya en los datos empíricos, es decir, en la evidencia que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, se ha ido viendo que en realidad no sucede así. En realidad, en algunos casos predice mejor, pero en otros predice peor. Entonces, como lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es aportar a la toma de decisiones para afrontar mejor el futuro, entonces no porque le agregues complejidad al modelo, automáticamente ya estás eh, entregando una cosa más solvente, ¿no? Podría parecer, como dice ahí intuitivamente, que mientras más difícil o mientras menos entiendo, más capo soy, ¿no? Pero en realidad no es así. La complejidad requiere más insumos, entonces deriva nomás en mayor potencial para el error, como dice ahí, ¿no? Y después los analistas, esto es lo peor, ¿no? Que culpan al modelo. Los analistas agarran y dicen, no, es que básicamente la realidad no se ha comportado como debería, faltaría que diga, ¿no? Es que la realidad no está funcionando como debería funcionar. O sea, es el modelo el que dice cómo debería funcionar la realidad y no la realidad misma. Y por eso es que se cometen errores muy graves, ¿no? En estos temas de valorización. Ahora, ahí pongo una fotito que más parece una paradoja, ¿no? No sé si se nota ahí, ¿no? Pero sería muy difícil tener en eh, la vida real una figura de ese tipo. Y eso es porque el mito 5 tiene que ver con eso. Esta más bien es sería al revés, ¿no? Esto no es tanto una desmitificación, sino reconocer que esto se comporta así. Dice, para hacer dinero con la valorización, ¿por qué querríamos aproximarnos a esa cotización? Porque de repente nos damos cuenta de que estando, digamos, en este momento del tiempo, la valorización de esa empresa o de esa acción está por aquí arriba. A pesar de que la cotización, digamos, dice, voy a borrar eso. Ahí está. Digamos ahí la cotización dice 23 o 22 con 12. Y nosotros hacemos 1.000 veces nuestro proceso y según nosotros, pucha, la valorización es de 100 por todos los fundamentales que tiene la compañía, ¿no? En esta evaluación intrínseca. Entonces revisamos y nosotros estamos seguros de que esa compañía está subvalorada en el mercado y que tarde o temprano el mercado se va a corregir y como nosotros estábamos tan seguros de que esa compañía estaba subvalorada, hemos comprado en 22.12, pero al final el mercado ha hecho lo suyo, se ha corregido y ha llegado, digamos, no a 100 precisamente, pero digamos a 91,39. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si nosotros hemos comprado en 22 y hemos terminado vendiendo en 91,39, hemos tenido una ganancia interesante. Entonces, a eso se refiere esta desmitificación. Dice, para hacer dinero con evaluaciones, para lograr este spread, para lograr esta diferencia, esta brecha, tenemos que asumir que los mercados son ineficientes, pero que se van a volver eficientes. Eso es lo que acabo de ilustrar con el ejemplo. Que los mercados son ineficientes se refiere a que los mercados cometen errores. Los mercados podrían estar cotizando una acción en 22,12, como en mi ejemplo, cuando en realidad esa compañía tiene un potencial enorme a futuro porque además está encontrando nuevas moléculas de medicamentos para sanar o curar enfermedades. Digamos que tiene la cura para el VIH o que tiene la cura para el COVID en una sola pastillita. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso antes y decimos, oye, esta empresa está cotizando en 22.12, pero seguramente va a subir su valor porque se va a volver eficiente. Eso se refiere a se va a volver eficiente. Porque una vez que se corrija, que corrija el mercado tanto las subvaluaciones como las sobrevaloraciones, entonces esto ya se va a colocar en más o menos donde debería.
A eso se refiere este quinto punto, ¿no? Porque todos tenemos acceso a la información en estos tiempos. Y sin embargo, solo algunos logran hacer ganancias y otros no. Entonces, claro, lo que dice aquí es que mejor es ser escéptico al principio. Ahí se refiere como desmitificación, ¿no? Es un mito que todos puedan entrar al mercado y todos puedan tener las mismas ganancias. El año pasado, por ejemplo, en 2021, había gente que se ha vuelto multimillonaria por invertir en criptomonedas. Y en octubre, más o menos, que fue el máximo histórico del Bitcoin, eh, ha habido gente que si bien lo ha aprovechado, otros que no tenían ni siquiera idea, ¿no? De que podrían haber tenido esa oportunidad. Entonces, ese es el punto acá, ¿no? Hay que reconocer que los mercados cometen errores para después aprovechar esos errores, porque encontrar esos errores es lo que nos permite aprovechar estas diferencias de valor. Al revés sería lo mismo, o sea, no importa que el mercado esté sobrevalorando o esté subvaluando algunos activos, siempre y cuando nosotros sepamos anticiparnos. Y para anticiparnos, obviamente, tenemos que desarrollar esta destreza e incluso un poco de suerte, dice ahí. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos que estar mirando a los datos correctos en el momento correcto para poder tomar estas decisiones. Imagínense si ustedes tuvieran, como el caso que hubo, ¿no? Que fue muy sonado del tipo que compró $8,000 en un token que se llamaba Shiba en julio de 2020 y el año pasado tenía 5.600 millones de dólares, ¿no? Que de todos modos ahorita valen muchísimo menos porque igual la cotización se ha caído. Pero el punto está en eso, ¿no? De que hay que confiar en que en el mercado hay oportunidades de corrección y que nosotros estamos buscándolas para poder generar ganancias. Si no tenemos esa capacidad, o sea, si no la desarrollamos, entonces de nada va a servir esta valorización, de nada va a servir que pretendamos que solamente porque aplico el modelo matemático ya automáticamente voy a tener ese tipo de resultados. Y finalmente, esto que es un mito, pero diría no solamente para la valorización, no solamente para las finanzas, sino para todas las áreas de nuestra disciplina e incluso para otras. Lo que importa es el resultado y no el proceso. Esto sí que nos vuelve muy miopes a veces. Porque si el resultado es calcular cuál es el valor de una acción, nos perdemos de todo el aprendizaje. O sea, si estamos solamente focalizados en decir 44.28 y nada más, nos perdemos de todo el aprendizaje que tiene que ver con contrastar, por ejemplo. Si he dicho 44.28 y ha terminado siendo 47.02, entonces, buenísimo. Alguno podría decir qué capo que es para hacer evaluación, porque casi le ha dado el clavo, ¿no? Ha dicho 44.28 y ha terminado siendo 47.02 en el mercado. Pero aquí el problema está en que uno crea que ha llegado al resultado correcto solamente porque ha tenido una diferencia muy pequeña. Un poco lo que decíamos en la parte de recapitulación de presupuestos y de proyecciones, ¿no? Uno puede agarrar y decir, ojo que le he dado al clavo y por ende soy muy capo. Y otra cosa es saber por qué le has dado al clavo. Otra cosa es entender plenamente cuáles son las razones que te han llevado a decir 44.28. Porque puede haber sido también, como decía la anterior diapositiva, un poco de suerte. Y al final, al resultadista, le va muy mal cuando cae en la trampa del rey Midas, ¿no? Se cree que todo lo que toca es oro porque él es capo, porque tiene la capacidad, por varias razones que en realidad muchas veces no son las que lo han llevado a anticipar así. Podría ser que incluso sea una cuestión de azar que le haya terminado tocando eh, ese tipo de desempeño, ¿no? en su trabajo. Entonces, como dice ahí, hay un riesgo en enfocarse únicamente en el resultado. Nos perdemos muchas veces de un valiosísimo aprendizaje que surge principalmente cuando nos equivocamos, ¿no? No significa que hay que equivocarse siempre, pero cuando nos equivocamos vamos pues reflexionando en qué es lo que hemos omitido, qué es lo que no hemos tomado en cuenta,
dónde están las oportunidades de mejora para saber cómo enriquecer nuestros modelos, nuestros marcos de trabajo, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, con la inteligencia artificial ya se va a resolver todo esto y no vamos a necesitar pensar, básicamente. Pero justamente porque hay gente que piensa que no se necesita pensar, es que cada vez tenemos una brecha mucho más distante con el conocimiento del norte global. O sea, gente que simplemente quiere agarrar y que le digan cómo es el modelo o que eh, le den una especie de manual, ¿no? Esto tienes que hacer y vas a reproducir el mismo resultado y se lo va a creer. Y cuando venga aquí a otro contexto y quiera reproducir el mismo resultado, no lo va a lograr. Y claro, va a entrar en crisis porque aquí la lección es que uno tiene que empezar a repensar sus propios procesos, ¿no? O sea, que empezar a cuestionar de dónde surgen, de dónde emergen. Y esto solo se va a dar si es que dejamos de pensar que el resultado es lo único a lo que estamos orientados. Entonces, bueno, aquí hay varias lecciones en estos mitos porque justamente la valorización corporativa es cada vez más difícil de acertar por los entornos de incertidumbre que vivimos hoy en día, ¿no? Antes podíamos agarrar y decir, si aplicas este modelo, más o menos te vas a acercar, ¿ok? Te acercabas, pero el mundo vivía una estabilidad que además era contingente, ¿no? O sea, una estabilidad que uno tiene que estar plenamente seguro que en los tiempos de estabilidad, mientras más estabilidad haya, es porque más se está acercando el tiempo de cambio de ciclo, ¿no? Entonces, si uno vive varios años de estabilidad, más bien lo que tiene que anticipar es que ya cada vez está llegando con más cercanía el tiempo de variabilidad o de volatilidad. Y lo propio, ¿no? Tampoco es pensar que toda la vida va a ser igual la tormenta. ¿No? Entonces, después de la tormenta también llega la calma, también llega el periodo de certidumbre. Pero el problema es que como nos acostumbramos un poquito a los periodos de certidumbre y a la estabilidad, entonces queremos que con lo mismo podamos afrontar el otro clima. Entonces lo mismo pasa acá. En finanzas corporativas hay tres tipos de decisiones: decisiones de inversión, invertir en activos que reditúan más allá del rendimiento mínimo requerido; decisiones de financiamiento, que van a tener que ver con de dónde obtengo los recursos para financiar estas inversiones que quiero realizar; y políticas de dividendos o decisiones de distribución, ¿no? ¿Cómo voy a recompensar a los que me han confiado sus recursos para que yo los eh, utilice en la empresa? Entonces aquí, desagregando ya un poco más esto, a este nivel ya podríamos dejarlo en estos términos, ¿no? Las decisiones de inversión van a tener que ver con esa tasa requerida que va a representar el riesgo de las inversiones. Cuando estamos haciendo el descuento de flujos, en este caso, el costo de capital promedio ponderado es la tasa a la que estamos descontando estos flujos de efectivo, porque por matemática financiera ustedes saben que estos 261.793 que se van a generar al final o hasta el final del año 2, en valor presente son un monto menor, ¿no? Fruto de este costo de oportunidad. Entonces, tendríamos que tener alguna representación de cuál es esa tasa. Y ya lo hemos visto, ¿no? En las diapositivas, es esa tasa que vamos a construir en la materia. Y esa tasa va a servir justamente para reflejar la magnitud y sincronía con los flujos. Esos flujos que ya de alguna manera han aprendido a hacer entre la anterior materia y esta también, que hemos recapitulado un poco de cómo se va a construir toda esta trama, ¿no? Porque aquí, de nuevo, parece una tablita que tiene muchos números que parecen consistentes, pero está construida en base a todas las tablas anteriores, ¿no? Que hay que incluir, que hay que incorporar al análisis. Entonces, ya tengo la previsión de los flujos de efectivo, ya tengo una cantidad de años que va a durar el proyecto, o si es el caso de una evaluación corporativa, la hora de perpetuidad, y ahora vamos a calcular una tasa para ver si es que estas inversiones tienen sentido o no. En las decisiones de financiamiento, vamos a procurar armonizar, como dice ahí, ¿no? Si nuestro modelo de negocio exige más
activos corrientes que no corrientes, o al revés, la deuda tendrá que concordar de alguna forma con eso. Y esa mezcla óptima de deuda y patrimonio, es decir, cuántos recursos propios usamos y cuántos recursos de terceros, nos va a permitir computar el costo de capital que maximiza el valor de la compañía. Entonces, no solamente vamos a computar esa tasa como costo de capital para poder descontar esos flujos futuros de efectivo, sino que vamos a usarla para también influir en la maximización del valor de la compañía. Y finalmente, bueno, las políticas de dividendos van a tener que ver con que sepamos reconocer a veces que ya no hay más proyectos en los cuales invertir, o que ciertas empresas, ciertos negocios ya no deberían aspirar a crecer más, porque ya las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que queramos seguir explotando cierta actividad que ya parecería que no tiene futuro, ¿no? Como en alguna clase estábamos diciendo, hay ciertos negocios que ya pues sería difícil, ¿no?, que sigamos invirtiendo en ellos. Entonces, cuando uno está en una de esas empresas y uno es parte de la gerencia de esas empresas, lo responsable es agarrar esos recursos y devolverlos a sus dueños, ¿no? Decirles, ¿saben qué? Esta es la plata que ha invertido y aquí está de vuelta, ¿no? Se les ha pagado dividendos durante varios años, se les ha dado recompensas, tal vez de algún otro modo, pero ahora los tengo que devolver responsablemente, porque aquí es donde muchos incurren en que porque estás desmantelando la empresa en cierto momento, cuando es debido, de nuevo, no lo hagas, ¿no? O sea, que más bien por pretender seguir operando, por pretender seguir teniendo un sueldo, sigas en una operación que no va a tener ningún futuro. Y una vez que has decidido si es la hora o no de devolver los recursos o pagar tales o cuales dividendos, te va a tener también que decidir la preferencia en la que uno, en la que los propietarios aprecian las recompensas, ¿no? Es decir, hay algunos que prefieren dividendos, otros que prefieren, bueno, en Bolivia no hay acciones en tesorería, así no se pueden hacer recompras, pero podrían haber otras formas de compensación para estos inversionistas. Entonces, esa es una tercera categoría de qué tipos de decisión estamos aplicando en finanzas corporativas para llegar al objetivo de maximización de valor. Ahora bien, para empezar con este tema de gobierno corporativo, pero no sé si hay alguna pregunta hasta acá o alguna ejemplificación que podríamos usar ya sea de los mitos o de estas decisiones, ¿no? Porque si nuestro foco está en la maximización de valor y no tenemos mucha idea de qué modelo utilizar para valorar una empresa, como lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Hay quienes agarran y dicen, ok, voy a vender mi empresa, ¿y qué precio le vas a poner? Bueno, supongo que lo que diga el balance, ¿no? O supongo que lo que me han costado los activos en un inicio, y a eso le voy a aumentar un margen de ganancia, y probablemente te estés deshaciendo de una firma que es muy valiosa, o probablemente estés exigiendo un precio muy alto también. No porque hayas pagado en cierto momento, como hablábamos de los costos hundidos, no porque hayas pagado por algo 1 millón, luego ese millón se ha convertido en algo que genere valor. Probablemente luego tienes que aceptar 100.000 o 200.000 porque no se ha sabido explotar como se esperaba, pero no quieras recuperar ese millón porque ya es hundido, ¿no? O sea, ya es algo irrecuperable del pasado, de una decisión que no puede influir en las decisiones futuras. Entonces hay todavía hay estos errores, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, yo quisiera que en este negocio recuperemos, pues, aunque sea lo que hemos puesto. Sí, pues lo que pasa es que ahorita yo no le puedo ofrecer al comprador un valor muy alto, porque esto más bien demuestra que no tiene forma de generar flujos futuros de efectivo a un riesgo determinado que sea atractivo, pues, ¿no? Es decir, tienes que estar dispuesto a rematarlo, digamos. O al revés, estás pidiendo muy poquito porque lo que tienes aquí realmente es una joya en bruto. Pues no te das cuenta porque probablemente estés mirando
con algún grado de miopía, ¿no? Adelante, Geli. Bueno, licenciado, yo tengo más como una incertidumbre entre un aspecto. Ujú, Yo un tiempo estaba trabajando en una empresa industrial, eh, ujú, y pasa de que ellos siempre han tenido utilidad porque es una empresa que se dedica a vender lo que es el ácido sulfúrico. ya. Lo que pasa es de que yo una vez viendo el tema de las utilidades veía que tenía un porcentaje casi como de 2 o 3 millones, las cuales solo estaban estancadas en el banco generando eh, lo que es, ¿no? El interés. Y Mm, hablando con el área financiera, y yo les decía, ¿por qué no invierten esto o hacen inversiones en acciones? Y uno de ellos me dice que el mercado boliviano igual es súper volátil y que es preferible que se gane la inversión en el banco que invertir en un nuevo negocio, etcétera. Entonces, no sé mm, si es más su punto de vista cerrado o el hecho de que igual a nivel Bolivia, por tantos conflictos que tenemos, políticos, económicos, es esto viable, ¿no? De que a pesar de que tenga dinero, prefiero lo más seguro a invertir, porque a veces es muy volátil y es más el porcentaje de pérdida. mm. Es una valiosa y aguda observación, ¿no? A veces parecería que los propios empresarios o los propios ejecutivos, no sé si recuerdan, pero justo estaba mostrando ese ejemplo de la cervecería el 2009 en Bolivia, tenía más del 50% de su activo en disponibilidades e inversiones temporarias, por ejemplo. O sea, más del 50% total de activo de la cervecería era eso, era disponibilidad de inversiones temporarias. Entonces uno dice, pucha, estás incurriendo en un altísimo costo de oportunidad porque los recursos, como dices, podrían explotarse, ¿no? En otras iniciativas, en otros proyectos, en ampliación de las plantas y qué sé yo. Pero hay que siempre hacer esto que más bien sabiamente propone, ¿no? Porque hay algunos que critican directamente y dicen, no, esto está mal o bien en un binarismo, ¿no? Cuando en realidad hay que entender mejor las razones. Probablemente, como les decía, eh, algunos negocios deberían decidir dejar de crecer o deberían decidir ir haciendo desinversiones en sus compañías. ¿Por qué? Porque ya no ven que el futuro de ese mercado sea pues atractivo. Entonces no estaría mal, no tendría por qué ser algo que en todos los casos tenemos que aspirar todos al crecimiento. Ahora, como dices, ¿no? Si el interés que te da el banco es suficiente para una cantidad que es significativa, 2, 3 millones de bolivianos, digamos, tenerlos ahí no movidos, va a depender del perfil de riesgo del que es dueño de los recursos, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo, un poco lo que pasa en el lado occidental del país, ¿no? La gente no se anima mucho a hacer empresa y lo único que está esperando es comprar bienes inmuebles, por ejemplo. Ni bien han cavado el hueco los de la constructora, ya están preguntando si se van a vender departamentos, si se van a vender oficinas. ¿Por qué? Porque quieren comprar en preventa para que luego puedan revender con alguito de ganancia. Ahora, ese alguito de ganancia, de repente, en una perspectiva del lado oriental del país, es pues, pucha, un alto costo de oportunidad porque podrías moverlo en ganado y lo podrías llevar al agro y lo podrías mover en prestando plata o haciendo alguna cosa que obviamente es mucho más riesgosa, ¿no? Y tienen que ahí ver también que perfilar a la persona, perfilar al cliente, a la empresa para la que están haciendo un análisis, para la que están trabajando, es pues sumamente importante, ¿no? Entonces, nada aquí y yo concluiría eso, nada de universalizaciones, ¿no? Porque si bien estos señores podrían estar rentando mejor haciendo otro negocio u otra actividad, también puede ser que se sientan incómodos y de repente con lo que eh, generan de utilidades o de rentabilidad ya les es bastante insuficiente. No podríamos criticarlo, ¿no? A eso me refiero. Y de repente, en otro sentido, también lo que dices, ¿no? De que uno, si quisiera hacer un uso de esos recursos ya procurando un mayor rendimiento, podría empezar a analizar otras alternativas. Muchas veces se trata de que uno también no tiene tanta apertura hacia otras posibilidades y se queda con la idea de que solo se puede invertir en ciertos títulos del país, por ejemplo. Y ya obviamente con estas materias, con la apertura de lo que ustedes avanzan, no solo en la universidad, no solo en otras partes, se dan cuenta de que también pueden invertir en otros países, pueden hacer inversiones
no solamente en activos financieros, ¿no? En acciones o bonos, sino también en el mercado inmobiliario de otros países, o podrían invertir en commodities. Ahorita, por ejemplo, que está surgiendo la guerra, lamentablemente, para eso también la utilizan mucha gente en el mundo, ¿no? Que es para aprovechar el momento, porque obviamente cuando hay guerra hay subida de precios de muchos de los eh, commodities en el mercado, ¿no? O sea, los cereales, la soya, el trigo, el petróleo justo ha llegado a 100 la anterior semana con la invasión de Rusia. Y podrían haber también algunas alternativas, pero también puede ser eso, ¿no? Puede ser que uno no se anima porque son inversiones medias eh, volátiles, riesgosas y como dices, ¿no? En el país menos todavía porque no le tengo confianza al país. Bueno, entonces ahí ese es precisamente un análisis de riesgo-rendimiento, ¿no? ¿A qué inversión quisiéramos ponerle el dinero? Cosa de que, como vamos a ver en este curso, ¿qué es una inversión libre de riesgo, por ejemplo? Pues de repente ahí tú podrías demostrarles que con unos títulos libres de riesgo de tal país podrías obtener un rendimiento mayor que el de los bancos en Bolivia. Pero para eso necesitas abrir la alternativa, ¿no? Abrir y proponer eso. Pero yo concluiría eso, no en todos los casos va a ser lo mismo, porque hay diferentes perfiles de riesgo y rendimiento, pero tampoco se trata en encerrarnos y decir no hay más, ¿no? O sea, se trata de indagar y se trata de mostrar también. Y si no tienes solvencia y sustento, bueno, me ha pasado alguna vez que un estudiante me ha comentado, ¿no? O sea, le he propuesto esto a mi jefe y resulta que le ha parecido bien, ¿no? Y ahora estamos haciendo un nuevo proyecto, digamos. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes se han animado en base a todos estos modelos y marcos de trabajo, sustentar que hay nuevas alternativas. Y obviamente siempre que se manejen bien, van a ser recibidas. Con escuchar no se pierde nada, ¿no? Eso es lo que hay que ir forjando un poco. Pero bueno, distintas posiciones y en eso se ha ido el tiempo, pero más bien agradezco, Gili, tu intervención, porque nos hace ver que distintas posibilidades. Por ahora nos quedaremos ahí. Ya desde el día lunes vamos a avanzar con más dinamismo. Y si ustedes encuentran, agradezco mucho, David, porque has encontrado ese error en nuestro ejercicio.